Tema número 9. Recursos impugnatorios en comisiones y debido proceso en sede parlamentaria. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Gianmarco Paz Mendoza. Bien, el tema, materia de este espacio es el de recursos impugnatorios en comisiones y debido proceso en sede parlamentaria. Hay varias preguntas aquí en este punto, pero quiero comenzar por la última, variando un poco el orden. Habla sobre el recurso de nulidad. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es una figura del derecho procesal que tiene por objeto cuestionar la validez de un acto por adolecer de un vicio trascendente. No existe en nuestra regulación, en el reglamento del Congreso no está positivizado el reconocimiento de este recurso, no existe la nulidad. No obstante ello, no es ajena a la práctica parlamentaria, porque en algunas ocasiones han habido congresistas que han presentado recursos de nulidad, ¿no? Y que se han tramitado incluso. Se han tramitado, pero bajo otra fórmula, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene a la memoria 3 antecedentes importantes, 2 de los cuales no los he vivido acá en el Congreso, se los he escuchado a César Delgado Guembes cuando disertaba sobre estos temas. Él comentaba que en la época de Ferrero Costa, y seguramente Javier se debe acordar con mayor precisión, hubo una suplantación de voto, un congresista votó por otro, no sé si recuerdan. Bien, en una sesión posterior, entiendo, estoy buscando el antecedente ahora mismo, para darle la información precisa, se votó la anulación del acuerdo anterior. De oficio, el presidente del Congreso decidió votar la anulación del acuerdo anterior. Otro antecedente fue en la época de Marcial Ayaipoma, en la Comisión Permanente, año 2005-2006, ¿no? 2005-2006, en la Comisión Permanente vota el congresista Infantas y no era miembro de la Comisión Permanente. Entonces, y con ese voto se alcanzaba el número de votos para que el acuerdo sea válido porque generaba el quórum. O sea, sin ese voto no había quórum porque votaban menos de los que se necesitaba para tomar una decisión válida. También se votó la anulación del acuerdo, ¿no? Y otro que es más reciente, que ya lo he visto yo, lo he presenciado, fue en la época de la presidencia de Velázquez Quezquén. Ustedes recuerdan cuando se eligió a la Contralora en la Comisión Permanente, a la Contralora, la señorita Ingrid Soraya Suárez Velarde, como Contralora, ¿no? Se le designó como Contralora y había pasado por todo un proceso de evaluación y luego llega una comunicación de la universidad diciendo que no tenía pues el título, ¿no? Entonces, hubo una discusión en la Comisión Permanente porque se había presentado un recurso de reconsideración, o mejor dicho, la reconsideración parlamentaria, pero ya se había ejecutado el acuerdo. Entonces, ¿cuál era la salida ahí? Se tomó un precedente, se adoptó un precedente en la Comisión Permanente, que lo tengo acá, en la sesión del martes 3 de febrero de 2009, donde la Comisión Permanente dice lo siguiente, ¿no? Toma el siguiente acuerdo. Dice, queda establecido como precedente parlamentario que el procedimiento para dejar sin efecto un acuerdo anterior se realizará cuando exista un hecho sobreviniente en los procesos de designación de altos funcionarios. Dicho acuerdo requiere la mitad más uno del número legal de miembros de la Comisión Permanente. Se votó una suerte de nulidad porque estaban discutiendo la nulidad y, por otro lado, aceptaban los miembros de la Comisión Permanente que ya no, por el tema de la oportunidad, ¿no?, lo que está previsto en el reglamento, ya no era posible someter a votación una reconsideración. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, ¿no?, a las siguientes reflexiones.
No existe la nulidad en nuestro reglamento. Existen antecedentes que se han dado. Fundamentalmente en el Pleno y en la Comisión Permanente no he podido identificar nulidades en comisiones, excepto la última que se presentó en la Comisión de Ética a raíz de un cuestionamiento que hizo la excongresista Marta Chávez respecto a la participación de otra congresista, que era la congresista Rocío Silva Santisteban, ¿no?, en un informe de calificación de una denuncia por racismo, entiendo que fue, y fue materia de una consulta y pasó a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución invitó a algunos expertos, entre ellos a nuestros conocidos César Delgado, Milagros Campos, y elaboró una propuesta de informe con la que coincido en su mayoría en la exposición que ha desarrollado, pero que no se llegó a votar, ¿no? Patricia estuvo como secretaria técnica de la comisión en ese entonces y de alguna manera desarrolla lo que es materia de estas preguntas, ¿no? La pretensión de nulidad se puede canalizar a través de 3 instrumentos: la reconsideración, la cuestión previa y la cuestión de orden. Veamos qué dice cada uno, muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. En el artículo 58 está la reconsideración, ¿no? 58, por escrito, no es necesario motivarla, pero tú consideras que hay algo que está mal, que puede ser un requisito de validez, reconsideras y lo retrotraes. O sea, en la reconsideración, digamos que tiene un efecto ex tunc, ¿verdad? O sea, a diferencia de la herramienta del recurso procesal, que es ex nunc, o sea, de aquí para adelante, y deja sin efecto los actos que continúan, los subsiguientes, en la reconsideración sería ex tunc, ¿no? Hacia atrás, porque invalida el acto y te retrotraes a la etapa anterior del procedimiento legislativo, ¿no? Y requiere la mayoría absoluta, ¿no? Mitad más 1 del número legal. Y los otros son la cuestión de orden y la cuestión previa, porque en la cuestión de orden habla sobre llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación del reglamento del Congreso. Si decimos que un acto del Parlamento se adoptó sin haber observado la norma del reglamento, hay un vicio de nulidad. Entonces tú puedes, ¿no?, canalizar a través de la cuestión de orden una pretensión de nulidad. Igualmente con la cuestión previa, porque en la cuestión previa es para llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad. Hay algo que faltaba en el procedimiento que te permite decir el acto parlamentario es válido. Entonces, para concluir, la nulidad, como no ha sido, digamos, acogida por el derecho parlamentario, no es parte de nuestra costumbre parlamentaria, no es parte de nuestra práctica necesariamente, hay algunos antecedentes por ahí aislados, y por tanto no es fuente de derecho parlamentario. El mecanismo son estas 3 herramientas que están en el reglamento. También me preguntan, y ya estos son más temas de procedimiento, ¿hasta cuándo procede presentar la reconsideración? El reglamento dice hasta que se apruebe el acta o hasta su dispensa, pero Constitución emitió en el año 2004 un informe que se aprobó en el Pleno, que dice que es hasta antes de ejecutar el acuerdo, pero ya es discrecional del presidente, ¿no? Entonces, digamos, está dentro de ese margen de evaluación que hace el presidente del órgano correspondiente. Procede la reconsideración de la reconsideración en comisiones. Desde mi punto de vista, sí. Si bien el reglamento te dice que la exigencia es que haya una petición de los 3/5, o sea, de los directivos portavoces que representen los 3/5, y en las comisiones ordinarias no están los directivos portavoces, lo que se podría interpretar, y eso es algo que en su momento lo he consultado con nuestro director general parlamentario, que sean los 3/5 de los miembros de la comisión, ¿no? Porque, o sea, el reglamento de las comisiones, o sea, no existe un reglamento de comisiones, se aplica el reglamento del Congreso en lo que resulte aplicable, ¿no?
Entonces, para poder viabilizar esta herramienta, que también es justamente pretensión de una nulidad, reconsideración de una reconsideración previamente presentada y votada, ¿no? Y se supone rechazada, podríamos considerar que se cumple con el requisito con los 3/5 de los miembros de esa comisión que firman la petición legal, porque luego la votación sí requiere los 2/3, ¿no? Es algo que no me ha tocado aplicar, pero que, digamos, podría ser una guía para poder viabilizar este mecanismo, ¿no? No sé si alguno de ustedes de repente me puede ilustrar si ha tenido la oportunidad o la experiencia de asistir al presidente de la comisión en recepcionar un pedido de este tipo. No lo he visto en comisiones, porque es complicado, ¿no? 2/3 del número legal es un poco difícil de llegar a esa votación. Rectificación de votaciones. La rectificación es cuando existe duda sobre el resultado de una votación, ¿no? ¿Qué? El requisito es que exista duda, cualquier congresista lo puede pedir. La exigencia que establece el reglamento es que no sea cuando se ha realizado por el sistema de votación electrónica, ¿no? En ese caso, dice, el reglamento no procede la rectificación, pero en comisiones no hacemos votación electrónica, es nominal. O sea que si existe duda, sí, se puede considerar, ¿no? Además, pero sí hay que tener cuidado que esto no sea una suerte de reconsideración y llamar para completar los grupos parlamentarios, porque si hay certeza y no hay duda, el presidente tiene que tener pues los elementos correspondientes para decir, oiga, señores, no hay duda sobre este acuerdo. Aquí están, tantos han votado a favor, tantos en contra y tantas abstenciones. No hay duda, yo no tengo por qué someter a votación nuevamente este pedido de rectificación. Porque si no, claro, se completan otras mayorías y la decisión puede terminar cambiando, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? El acuerdo se adoptó en su momento. Buenas tardes. Una consultita. Uno de los problemas que se suscitan también es que muchos de los congresistas se vuelven muy legalistas, ¿no? Entonces, se pegan bien a la letra de lo que dice el reglamento. Nosotros normalmente tratamos de interpretar y adaptar, al no haber un reglamento de comisiones, adaptarlo el reglamento, ¿no?, hacia nosotros. Entonces ahí viene una discusión entre lo legalista y lo que nosotros podemos interpretar. En ese caso tenemos que orientar de tal manera al congresista para que sea firme en tomar la decisión, porque basta que un congresista genere ese tema, genera el alboroto en la comisión y ahí comienza el sí, no, está bien, está mal, y el cuestionamiento tanto al congresista y también el congresista hacia nosotros. Entonces lo recomendable, y ya es un tema que creo yo que hay que trabajar con el congresista, que sea muy firme en su decisión, porque podrían darle vuelta en el momento de la votación o en el momento que se tenga que tomar una decisión. Por ahí va mi pregunta, mi consulta, ¿no? Buenas tardes. Tengo una pregunta respecto al tema de las nulidades. ¿Siempre debe primar la práctica parlamentaria o el reglamento? Por otro lado, ¿y dónde quedaría la hermenéutica parlamentaria? Y es necesario también tener en cuenta lo que es la cuestión previa y la orden del día y las reconsideraciones, y eso respecto al tema de las nulidades. ¿Se me puede aclarar, por favor? Gracias. Sí, bueno, sobre la primera reflexión, ¿no? Porque entiendo es más una reflexión que una pregunta. Sí, efectivamente, hay que darle todas las herramientas a los congresistas, que son los decisores, ¿no?, de las políticas públicas, de los acuerdos parlamentarios, para que ellos tengan la firmeza y la convicción de que con nuestra asesoría ellos van a adoptar una decisión arreglada de derecho, de acuerdo al reglamento y a las prácticas parlamentarias. Ahora, yo les he hablado de la nulidad, digamos, intraórgano, ¿no? O sea, que se presentan al interior del Congreso. Porque evidentemente hemos visto desde un tiempo a esta parte que órganos jurisdiccionales han cuestionado, ¿no?, a través de diferentes tipos de procesos, amparos, etcétera, ¿no?, los procedimientos legislativos, sobre todo los sancionadores, ¿no? Me refiero a los procedimientos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y no sé si en ética
parlamentaria también habrán presentado alguna pretensión de nulidad de un acto parlamentario. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dicho pues, que en sede parlamentaria se debe observar las reglas de debido proceso, ¿no? Y son las garantías judiciales más, digamos, más amplias, ¿no? Que se le pueda notificar sobre los alcances de la imputación, de la citación, los más amplios derechos para poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? Para poder actuar pruebas, etcétera. Pero también el Tribunal Constitucional ha dicho que las exigencias del proceso judicial no son equiparables a las exigencias que se deben dar en sede parlamentaria. No es lo mismo. El juez es un mecanismo de solución heterocompositivo, donde hay un juez imparcial, independiente, ¿no? Que resuelve un conflicto de intereses entre dos partes. Acá no. El juez no es que sea imparcial e independiente, ¿no? Se rige por otros principios, porque tiene una parcialidad, sin duda. Aunque también sobre eso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre la exigencia de imparcialidad de los órganos que resuelven procedimientos sancionadores en el Congreso. Pero en todo caso, habría que evaluar el caso concreto, ¿no? Para ver de qué manera una exigencia una exigencia de acercarnos a la formalidad, a la rigurosidad del proceso judicial es aplicable en sede parlamentaria. Yo creo que hay cosas que no se pueden aplicar, sin duda, ¿no? Entonces ahí está la solvencia de todos nosotros como personal del servicio parlamentario, de darle todas las herramientas, poderle brindar antecedentes, brindarle información, sentencias del Tribunal Constitucional, hay un documento que está publicado donde están justamente estas sentencias que son aplicables al procedimiento de acusación constitucional y de comisiones investigadoras. Entonces, habría que ver el caso concreto, ¿no? Para poder ver si es que se están cumpliendo estas exigencias del debido proceso, que son contra las cuales nos presentan, digamos, pretensiones de nulidad desde fuera. Desde dentro ya lo traté en mi primera intervención, ¿no? Que se tramitan a través de estas herramientas que he señalado, y eso era en respuesta a lo que nos indicaba nuestra segunda invitada, que hablaba sobre, aunque no te entendí muy bien, discúlpame, la pregunta era para que te aclares si es que, ¿cómo era? Por favor, ¿le podrían dar un segundo el micrófono? Si la práctica estaba por encima del reglamento, sí, ¿no? Claro, si la práctica parlamentaria estaba por encima del reglamento del Congreso, dado que nosotros, o en todo caso el Estado peruano es un Estado democrático de derecho, entonces por lo tanto se debería respetar lo que es el reglamento, ¿no? Del Congreso. Sin embargo, ¿hasta qué punto es proporcional lo que se está aplicando, ¿no? Entre comillas, no tanto así, sino el tema de la práctica parlamentaria, pues, ¿no? La definición. Gracias. Ya, claro. Bueno, uno siempre tiene que preferir entre una fuente normativa y una fuente sociológica, la fuente normativa, ¿no? O sea, si hay una norma que te dice no lo hagas, y una práctica que dice, sí, pues sí se puede hacer, digamos, observa la que te dice que no. Pero hemos visto también que hay prácticas parlamentarias que son contra ley y que se han vuelto costumbre, precedentes y hasta jurisprudencia parlamentaria, si se puede llamar el término. La jurisprudencia parlamentaria es cuando los precedentes son repetitivos, ¿no? Aunque no se ha desarrollado mucho en nuestro Congreso, pero se tendría que observar la fuente normativa, ¿no? En primer lugar.